Hola, saludos para todos. Vamos a continuar hoy con el tema de variables aleatorias continuas. Particularmente empezamos los modelos de probabilidad y el primero de ellos es el modelo uniforme, modelo de la distribución uniforme continua. ¿Ok? Entonces vamos primero a la definición y después miramos propiedades de esta distribución y algunos ejemplos. Esta distribución uniforme está acotada entre dos valores. La variable está acotada entre dos valores, un valor mínimo y un valor máximo, que los llamamos A y B respectivamente. Entonces dice una variable aleatoria continua X tiene distribución uniforme en el intervalo AB. Miren que es un intervalo cerrado donde A es el valor mínimo y B es el valor máximo. Entonces, una variable tiene distribución uniforme en ese intervalo siempre y cuando su función de densidad de probabilidad se pueda escribir de esta forma. La función de densidad de la variable x es 1 sobre b menos a. Entonces miren que aquí en esta fórmula no está el x, ¿cierto? Eso significa que este es un valor constante. Para cualquier valor que la variable x tome en ese intervalo a b, desde A hasta ahí, cualquier valor que la variable tome ahí, esta función de densidad tiene el mismo valor, es decir, es constante, así tal cual como se ve aquí en el gráfico. En el eje X tenemos pues la variable X y aquí están el rango donde se mueve la variable, que es desde A hasta B, y miren que la función de densidad vale 1 sobre E menos A siempre, por eso se llama distribución uniforme. ¿Okay? Porque es igual para cualquier valor de x. ¿Okay? Recuerden que esta función de densidad no denota la probabilidad. Ojo, no denota la probabilidad. No es como las variables discretas, aquellas que si ustedes meten por aquí en las variables discretas, si ustedes ponen por aquí, por ejemplo, el 2, eso sería calcular la probabilidad de que x sea igual a 2. Pero aquí en las continuas no. Recuerden que en las continuas las probabilidades puntuales son 0. ¿Ok? Son 0. Esto es simplemente la densidad de la distribución. Las probabilidades se calculan con la distribución acumulada o a partir de la integral usando esta función. Entonces vamos a ver algunas propiedades. Las propiedades, cada una de esas distribuciones que vamos a ver tiene sus propiedades, es decir, la media y la varianza. Naturalmente también deben tener una moda, una mediana, coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis, todas esas medidas que ustedes conocen. Pero aquí siempre son de interés únicamente la media y la varianza. Casi siempre son las de interés. Entonces, para una variable continua con distribución uniforme en el intervalo AB, la media o valor esperado es A más B sobre 2. ¿Okay? Así, A más B sobre 2. Y la varianza de la variable x es b menos a al cuadrado sobre 12. Estas son media y varianza de la variable uniforme en el intervalo AB. ¿Okay? Entonces, si tienen una variable uniforme, digamos en el intervalo 0, 1, o en el intervalo 100, 200, ya saben cómo calcular la media y valor esperado. Simplemente dependen de los límites del intervalo, no dependen de otra cosa. ¿Okay? Es bastante fácil. Naturalmente, esto se demuestra usando la definición de valor esperado, que vimos en la clase anterior, que es la integral desde menos infinito a infinito de x multiplicado por la función. Usando esa definición de valor esperado y esta función, se demostraría que el valor esperado es a más b sobre 2 y la varianza es b menos a cuadrado sobre 2. Entonces miremos la distribución acumulada y entonces sí miramos el ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí está la distribución acumulada de la variable. ¿Ok? Simplemente de nuevo aplicamos la definición de distribución acumulada, que es la integral desde menos infinito hasta x de la función evaluada en t, diferencial de t. ¿Ok? Recuerden, deben recordarla de la clase
antepasada vimos ese tema, función de distribución acumulada. Entonces, lo que les mencionaba, también les mencioné en la clase anterior. Aquí simplemente tomamos desde A hasta X. Habría que partirla también en otro intervalo, por ejemplo desde menos infinito hasta A. Aquí la variable toma valores entre A y B, pero también estaría desde menos infinito hasta A y después desde B hasta más infinito, pero en esos casos la función vale 0. Miren que aquí dice vale 0 en otro caso. Por lo tanto, si vamos a calcular la función de distribución acumulada, podríamos considerar también la parte desde menos infinito hasta A. Pero en ese intervalo la función va a valer 0. Entonces sería esta, desde menos infinito hasta A. Miren que si X es menor que A, es decir, desde menos infinito hasta A, esa función vale 0. Entonces tomamos la parte desde A hasta X, que es la, 1 sobre B menos A, por diferencial de t. Es decir, la función evaluada en t, pero como esta función de densidad aquí no depende del x, entonces simplemente tampoco va a depender de la t. Por lo tanto, la integral de esto es t sobre b menos a, evaluado desde a hasta x, lo que nos da x menos a sobre b menos a. Es decir, esta es la forma de la distribución acumulada para cuando x está entre a y b. Ahora, si x es mayor que b, ya allí también hacemos como calculamos la función de distribución acumulada de la clase antepasada. Partimos eso en tres partes, desde menos infinito hasta a, desde a hasta b, y entonces quedaría la tercera integral desde b hasta x. ¿Okay? Desde b hasta x. Voy a tratar de hacerle aquí un momento. Listo, miren, entonces, ahora sí. ¿Cómo sería esto? Aquí, a partir de esto. Aquí naturalmente van a salir tres casos, los mismos tres casos que les mencioné, de la variable desde menos infinito hasta a, primer caso, desde a hasta b, segundo caso, y desde b hasta más infinito, el tercer caso, para calcular la distribución acumulada. Entonces, el primer caso que sería acá, x menor que a, entonces la función acumulada por definición sería la integral desde menos infinito hasta x de 0 por dt. De 0 porque la función antes de a vale 0. Aquí me dice que vale 0 en otro caso y solamente vale 1 sobre e menos a cuando x está entre a y b. Por lo tanto, aquí sería 0. Y eso pues va a dar 0. Por eso, la función de distribución acumulada cuando x es menor que a vale 0. Si x está entre a y b, que es este caso que está aquí también, es simplemente la integral desde menos infinito hasta a, ¿cierto? Porque hay que tomar todas las partes, pero eso va a dar 0. Entonces por eso no la escribo acá. Eso va a dar 0. Y queda solamente esta parte, la integral desde a hasta x de 1 sobre b menos a por dt. Y eso da x menos a sobre b menos a, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, la función acumulada, cuando x está en ese intervalo, vale x menos a sobre b menos a. Y cuando x es mayor que b, es decir, desde b hasta infinito, si x está en ese intervalo, entonces ya sería este caso. Si x es mayor que b, sería la integral desde menos infinito hasta a de 0, porque la función vale 0 en ese intervalo, más la integral desde a hasta b de 1 sobre b menos a, que la integral vale eso en ese intervalo, más la integral desde b hasta x, porque x está en alguna parte entre b y más infinito, por lo tanto va desde b hasta donde se encuentre x en ese momento. Pero la integral en la función f de x en ese intervalo vale 0. Por lo tanto, esta integral va a dar 0. La primera también da 0. Y la segunda integral daría 1. Por eso, en este caso, si x es mayor que b, este resultado es 1, que es el resultado que está aquí. ¿Ok? Entonces, así se calcula la función de distribución acumulada para cualquier variable, considerando esos casos. Bien, entonces, seguimos aquí.
con la función de distribución acumulada. Y ahora sí vámonos con el ejemplo. Esta distribución acumulada no necesitan calcularla más a partir de la integral. Es más, esta distribución ni siquiera necesita usar integrales. Simplemente apréndanse esta distribución acumulada y listo. No tienen ni siquiera que usar integrales. X menos A sobre B menos A. Lo único que se tienen que aprender. Entonces, dice el ejemplo, suponga que el tiempo máximo que se puede reservar una sala de conferencias grande de cierta empresa son 4 horas. Es decir, si usted va a dar una conferencia, si usted trabaja en esa empresa y necesita la sala para dar una conferencia, pueda reservarla por un tiempo máximo de 4 horas. Es decir, la conferencia no se puede pasar de esas 4 horas. Es el tiempo máximo que se puede reservar. Dice, con mucha frecuencia se tienen conferencias extensas y breves. ¿Okay? Conferencias extensas y breves. De hecho, se puede suponer que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,4. Entonces, tienen que tener en cuenta que aquí les dan el intervalo y les dan la variable, que es lo que se está midiendo. En este caso se está midiendo la duración de la conferencia. X es la duración, el tiempo que dura la conferencia. Y es una variable uniforme en el intervalo 0,4. ¿Okay? Entonces, A sería 0 y B sería 4. Tomando en cuenta la definición de la función entre A y B, es decir, sería 0 y aquí sería 4. Por lo tanto, la forma de la distribución podemos calcularla. Como B vale 4 y A vale 0, entonces aquí sería 1 sobre 4 menos 0, es decir, un cuarto. Aquí vendría un cuarto para X mayor o igual que 0 y menor que 4, sería la forma de la distribución. Vámonos otra vez para el ejemplo. Están preguntando primero cuál es la función de densidad, segundo cuál es la distribución acumulada. Vamos a ver esos dos puntos que están aquí. Ya tenemos allá la forma de la distribución de la función de densidad y de la distribución acumulada, así que no tenemos sino que reemplazar los valores aquí. Entonces, comenzamos. La variable de interés es el tiempo de duración de la conferencia, ¿ok? Esa es la variable, lo que se está midiendo. Ahora la función de densidad, que es 1 sobre 4, para x entre 0 y 4. X mayor o igual que 0 y menor o igual que 4. ¿Cierto? Aquí da un cuarto porque es 1 sobre b menos a, como les acabo de mencionar. Listo, esta es la función de densidad. Simplemente reemplazar los valores de a y b. Igual en la función de distribución acumulada. Recuerden que aquí es 0 si x es menor que a. En este caso a vale 0, por lo tanto 0 si x es menor que 0. Aquí es x menos a sobre b menos a, si x está entre a y b. Entonces, en el numerador sería x menos a, pero a vale 0, sería x menos 0, me quedaría x. Y en el denominador es el mismo de acá, 4, ¿sí? Porque es b menos a. ¿Ok? Miren, x menos a sobre b menos a, es decir, x menos 0 sobre 4 menos 0, eso da x sobre 4. Para x mayor o igual que 0, menor o igual que 4. Y la tercera parte sería 1 si x es mayor que b, pero b vale 4, por lo tanto sería 1 si x es mayor que 4. Y esos son los dos primeros incisos. Simplemente reemplacen y listo. No tienen que usar integrales aquí para nada. Así quedarían las formas gráficas de la función. Entonces miren que encontramos el mínimo y el máximo de la variable x que va de 0 a 4. Y aquí es un cuarto, en este punto está un cuarto, que es lo que vale la función de densidad. Bueno, ustedes disculpen aquí, pero el computador a veces se pone un poco lento porque el programa que uso para grabar pantallas es un poco pesado. Y además uso este otro lector de PDF que me permite escribir sobre el PDF, que también es bastante pesado.
Entonces, poner los dos programas a correr al mismo tiempo fuerza un poco el CPU del computador. Entonces, por eso se pone a veces lento. Bueno, igual seguimos. Esta es la función de densidad y la función de distribución. Que recuerden, la función de distribución siempre es creciente. Miren que es 0 para x menor que 0, tal cual como dice aquí. Si x es menor que 0, miren que aquí se ve la rayita negra, vale 0. Vale x sobre 4, que esa es una línea recta que tiene pendiente un cuarto. Un cuarto es la pendiente. Es la función de distribución acumulada para x entre 0 y 4. Y vale 1, miren que aquí está 1, es lo que vale aquí 1 si x es mayor que 4, o sea, esto viene de acá infinitamente, va desde 4 hasta infinito, pero siempre vale 1. Y de aquí va desde 0 hasta menos infinito, pero siempre vale 0. La única forma donde es diferente es entre 0 y 4. Ok, entonces esas son las probabilidades. Cualquier puntico que cojan aquí, la probabilidad de ese punto es su respectiva reflejo sobre la recta. Vamos con los otros dos incisos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure al menos 3 horas? Cuando dice al menos 3 horas es porque ese es el tiempo más pequeño que debe durar la conferencia. Es decir, que dures como mínimo 3 horas. Es decir, 3 horas en adelante. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? De que una conferencia dure de 3 horas en adelante. Eso es simplemente esta probabilidad. Recuerden que x mide el tiempo en horas. Por lo tanto, si queremos que la conferencia dure 3 horas o más, entonces sería x mayor o igual que 3. Recuerden, eso siempre se los voy a decir, la función de distribución acumulada calcula probabilidades de cola inferior. No se les olvide. Estas probabilidades no se pueden calcular directamente con la función de distribución acumulada. Hay que calcular el complemento. ¿Okay? Si este es el evento x mayor o igual que 3, el complemento de ese evento es x menor que 3. ¿Okay? El complemento de x mayor o igual que 3 es x menor que 3. Por lo tanto, la probabilidad de este evento es 1 menos la probabilidad de su complemento, por regla de probabilidad. Y esta que está aquí sí la podemos calcular con la función de distribución acumulada. ¿Okay? Si aquí es menor o igual, se puede calcular con la distribución acumulada. Entonces esto sería 1 menos la función evaluada en 3 por la izquierda. Pero como 3 no es uno de los extremos de aquí, entonces es irrelevante si es por derecha o por izquierda. Aquí simplemente es la función evaluada en 3. Sería 1 menos 3 cuartos. ¿Ok? La función evaluada en 3 es 3 cuartos. ¿Dónde está el 3? Aquí en este intervalo. Por lo tanto, simplemente sería reemplazar aquí x por un 3. Sería 3 cuartos. Por lo tanto, la probabilidad de que una conferencia dure al menos 3 horas es un cuarto. Es decir, 0.25. Otra forma de decirlo es que el 25% de las conferencias duran al menos 3 horas. ¿Ok? Ese es el tercer inciso. Y el cuarto inciso es calcular el valor esperado y la varianza del tiempo de duración de las conferencias. Listo, entonces simplemente reemplazar. La media es A más B sobre 2. Recuerden que A vale 0 y B vale 4. Por lo tanto sería 4 sobre 2, eso da 2. Es decir, 2 horas. Es el tiempo promedio de duración de una conferencia, 2 horas. Y la varianza B menos A al cuadrado sobre 12. Eso daría B menos A es 4, por lo tanto es 4 al cuadrado, que es 16. Sería 16 entre 12, eso da 4 tercios. Sería la varianza 4 tercios de horas al cuadrado. Recuerden que las horas están al cuadrado, entonces si quieren que estén en las mismas unidades de medida en horas, deben calcular la desviación estándar.
Eso es la distribución uniforme. Allí hay ejercicios, ustedes practiquen allá en su casa juiciositos y nos vemos en la próxima clase.